Hola, yo soy Alejandro Dávila Pena del grupo A1 de Educación Primaria y ahora mismo os voy a explicar el tema 5, que es el tema de la WebQuest. Y antes de esto vamos a hacer una breve introducción a lo que es el Internet y la educación. Para empezar, cabe destacar que apenas un 4% de las páginas web son de contenidos educativos y por el contrario, las finalidades comerciales más o menos encubiertas abundan en la red, además de los discursos inaceptables. Internet alberga en el 2004 más de 5 millones de sitios web. Los motores de búsqueda efectúan operaciones de clasificación y selección muy deficientes. Por ejemplo, si buscamos Cristóbal Colón, nos confrontaría con más páginas web de las que una persona podría leer a lo largo de su vida, incluyendo, por ejemplo, páginas pornográficas y demás. Es decir, que se desvía mucho del tema principal que queremos conseguir. Los jóvenes de 12 a 18 años muestran una sorprendente capacidad de aprendizaje internautico, pero en este tramo de edad prevalecen los usos lúdicos o banales de Internet, como por ejemplo chats, juegos online, descarga de música gratuita, páginas de contenido sexual, etc. En cambio, el uso educativo e instructivo en jóvenes de niveles preuniversitarios es ínfimo, prácticamente nulo. Sin embargo, en los universitarios sí que está bastante generalizada la consulta en Internet con fines académicos. Cabe destacar también que hay una resistencia casi generalizada del profesorado del área a emplear Internet en sus clases. Pero el empleo escolar de Internet, que no debe de ser un fin en sí mismo, sino un medio, es pregnante, intuitivo y capaz de vincular aprendizajes autópticos, de diversificar las actividades de aprendizaje y ajustarlas a intereses y capacidades dispares. De esta forma, favorece mecanismos de asertividad en el alumno, posibilita aprendizaje entre iguales y favorece las capacidades metacognitivas en el alumno, es decir, aprende a aprender, que es algo muy importante. Tenemos que tener en cuenta que a la hora de utilizar Internet debemos optimizar su uso y no caer en sus incontables problemas, dependencias y trastornos. Una vez que tenemos esta introducción hecha, vamos a pasar a qué es una web quest, cómo preparar una buena web quest. Bueno, una web quest viene siendo un intento de optimizar el potencial educativo de Internet. Está llamado a constituirse en el futuro como uno de los principales protocolos de enseñanza-aprendizaje en la red. Es también una actividad enfocada a la investigación, y la información usada por los alumnos procede mayoritariamente de Internet. Se produce de esta forma un aprendizaje de las TIC en contextos reales de aplicación. La WebQuest parte de potenciar el pensamiento reflexivo, fluido y dinámico. Y cabe destacar que se maneja un alto nivel de información. Además, se fomenta la capacidad de acercar al alumno al mundo real, en el que se encuentra con problemas y tiene que ver cómo solucionarlos. Para trabajar la WebQuest se debe trabajar de una forma motivadora por medio de proyectos. Las labores de reflexión en el alumno que exigen creatividad, problemas que deben ser resueltos, a veces con varias soluciones o estrategias distintas. Según Bernie Dodge, que es el creador de las WebQuest, existen 5 principios básicos que deben integrar las mismas. El primero de ellos sería localizar sitios fabulosos. Para esto es necesario dominar distintos motores de búsqueda, así como saber guardar correctamente la información. El segundo sería organizar alumnos y recursos, ya que aprender a trabajar bien en grupo, repartiendo colaborativamente las tareas, es algo muy importante. El tercero de los principios básicos sería retar a los alumnos a pensar. En la WebQuest no se trata de usar el medio así porque sí, sino de proponer una relación entre alumno e información que éste atesora, mucho más productiva, hacer pensar al alumno, enfrentarle a preguntas que le supongan un verdadero reto intelectual. El cuarto de los puntos sería utilizar el medio. Internet proporciona mucha interactividad, por lo que hay algunas páginas que se pueden denominar Ask an Expert, en las que se puede entrar en contacto con expertos en distintas materias. Además, por ejemplo, un chat. Un chat es algo muy importante
y una magnífica herramienta de trabajo cooperativo siempre que se utilice de la manera correcta. El quinto y último principio básico sería el refuerzo para lograr el éxito. La metodología de la WebQuest pone al alumno en disposición de realizar una serie de tareas que no son habituales para él, que no suele hacer en su día a día, por lo que nosotros, como maestros, como profesores, debemos ayudarle en el proceso de distinguir la información relevante de la irrelevante y ofreciéndole distintos recursos como pueden ser traductores, diccionarios y demás. Ahora pasaremos a ver la estructura de una WebQuest, sus partes. Podemos distinguir 6 partes básicas de una WebQuest. La primera de ellas sería la introducción, en la que vamos a orientar al alumno sobre los contenidos de la WebQuest, lo que tiene que hacer y demás, además de incrementar su motivación. Es muy importante en esta parte captar la atención del alumno. La segunda de las partes sería directamente la tarea en sí, en la que aprenden qué ejercicios deberán haber realizado al finalizar el ejercicio. Y es conveniente indicar el tipo de formato con el que se exigirá el producto final, digamos. Puede ser un CD, un audio o un PowerPoint, todo eso lo tenemos que dejar indicado en la WebQuest. El tercero de los puntos sería el proceso. Aquí se sugieren los pasos que los alumnos deben seguir para completar la tarea. Es bastante importante dirigirnos a los alumnos describiendo los pasos en segunda persona, es conveniente. Y bueno, también se debe indicar de forma ordenada, clara y completa todos los sucesivos pasos que el alumno realizará para que no haya lugar a dudas. La cuarta parte de una WebQuest serían los recursos. Aquí el profesor presenta una lista de páginas de internet que ha seleccionado en relación al eje temático que se desarrolla en la WebQuest, en la que los alumnos van a poder entrar y ver los distintos contenidos de esas páginas web que les ayudarán a realizar la tarea. El quinto punto sería la evaluación, en la que se indica de qué forma va a ser evaluado el alumno, mediante qué criterios y demás. El sexto sería la conclusión, donde el alumno tiene la oportunidad de resumir la experiencia y se debe animar al mismo a la reflexión como una forma de incitar a que el alumno reorganice sus ideas para que le quede todo mucho más claro. Finalmente nos quedaría la séptima parte de la WebQuest, que sería la guía didáctica. Tenemos que tener en cuenta que una WebQuest no va solamente dirigida a nuestros alumnos, ya que la vamos a colgar en la red y lo pueden ver otros alumnos y otros profesores, por lo que debemos indicar aspectos didácticos como por ejemplo objetivos propuestos, contenidos de la WebQuest, nivel al que va dirigida, conocimientos previos necesarios, etcétera, para poder ayudar a los futuros maestros que puedan leer esta WebQuest a realizar una parecida, similar y ver cómo la puede aplicar en clase. Así que nada, esto sería el tema. Espero que os haya gustado y nos vemos en clase. Chao, chao.